Soy la doctora Eugenia Morán y primero que nada quisiera agradecer al Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español por haberme invitado a dar este curso. Yo voy a hablar acerca de las alternativas terapéuticas en la falla de implantación. La falla recurrente de implantación es un escenario clínico devastador en el que no se logra el embarazo después de múltiples transferencias embrionarias y aún existe desacuerdo sobre la definición exacta de esta entidad. Se ha sugerido como definición el fracaso para lograr un embarazo después de 3 ciclos completos de fertilización in vitro. La Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología la define como más de 3 transferencias fallidas con embriones de alta calidad o euploides o más de 3 embriones en transferencias múltiples, mientras que la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva no ha publicado criterios en específico. Estadísticamente se ha encontrado que la tasa de fracaso de implantación ocurre de un 19 a un 33% de las transferencias de embriones congelados. Para comprender el fracaso de implantación es necesario determinar los factores necesarios para la implantación. El endometrio humano consta de 2 regiones distintivas, la basal y la funcional. La basal es una capa permanente que actúa como base para la regeneración del endometrio después de la menstruación, mientras que la funcional se engrosa y remodela durante el ciclo menstrual, y esta parte del endometrio es la que facilita la implantación del embrión en un ciclo. El ciclo menstrual está regulado principalmente por las hormonas esteroideas ováricas, especialmente el estrógeno y la progesterona, y los cambios endometriales a lo largo del ciclo promedio de 28 días se pueden clasificar en 3 fases: menstrual, proliferativa y secretora. La fase menstrual es el desprendimiento del endometrio después de la disminución del estrógeno y progesterona, secundario a la degeneración del cuerpo lúteo. La menstruación elimina el tejido desigualizado y el endometrio posteriormente vuelve a crecer y se vuelve a preparar para el siguiente ciclo. En la fase proliferativa se da la regeneración de la capa funcional, ocurriendo una reepitelización y elongación de las glándulas y la vasculatura para formar el endometrio maduro. Después de la ovulación, el tejido endometrial engrosado entra en la fase secretora por acción de la progesterona y comienza a diferenciarse antes de la implantación del embrión. El endometrio es receptivo a la implantación durante algunos días del ciclo menstrual, una ventana que depende de la exposición adecuada a la progesterona y a la respuesta del endometrio. La acción de los esteroides y la sincronía molecular y celular entre el blastocisto y el endometrio son necesarios para la posición, unión e invasión del blastocisto. La ventana temporal de receptividad ocurre en el pico de producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo, y al haber suficiente exposición de progesterona ocurren los cambios del endometrio secretor, como el elongamiento de las arterias espirales, edema y cambios de la superficie epitelial, incluida la formación de pilópodos. El endometrio se vuelve transitoriamente receptivo durante la fase secretora media, del día 20 al día 24 aproximadamente. Este periodo es el que se conoce como ventana de implantación. Y la desidualización es el proceso por el cual las células estromales endometriales se diferencian en células desiduales secretoras, y es un evento crítico durante el establecimiento del embarazo, ya que la señalización de progesterona a través de los receptores de progesterona es esencial para que ocurra este proceso. Dentro de la valoración del endometrio debemos saber que el grosor endometrial es clave para el éxito de la implantación, siendo significativamente más elevado cuando se encuentra por arriba de 8 milímetros e idealmente de 9 a 14 milímetros, habiendo estudios que reportan una tasa de implantación por arriba del 30% cuando se encuentra en este grosor. La evidencia clínica de implantación se puede obtener por la presencia de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana en sangre materna, y la HCG ingresa a la circulación materna en cantidades clínicamente detectables hasta que hay una invasión y proliferación del trofoplasto. Esto va a ocurrir de 10 a 11 días posteriores a la ovulación. 3 semanas posteriores hay una evidencia de un saco gestacional por ultrasonido, mientras que el latido cardíaco lo vamos a detectar de manera confiable de 4 a 5 semanas después de la ovulación. Las causas más importantes de fracaso recurrente de la implantación van a ser los factores genéticos, los desequilibrios hormonales, las anomalías uterinas, los factores inmunológicos y los factores ambientales. La calidad cromosómica de un embrión afecta su capacidad para implantarse con éxito. Se ha demostrado que los embriones euploides, independientemente de la edad de la mujer, tienen tasas de falla de implantación significativamente más bajas. Esto es de un 18 a un 27%,
en comparación con los embriones aneuploides que tienen una falla de implantación hasta de un 76%, siendo la tasa de implantación de un embrión euploide único del 70%. Las mutaciones genéticas específicas que resultan en la pérdida o deficiencia de los factores endometriales, incluidas las citocinas y los factores de transcripción, se han asociado a las fallas de implantación, así como los cambios en la metilación del ADN son esenciales en el desarrollo temprano del embrión y se han encontrado alteraciones en la metilación en embriones creados a partir de pacientes con infertilidad prolongada, aunque la relación causal sigue siendo incierta. Dentro de los factores maternos que influyen también en una forma importante en la implantación embrionaria, se encuentran las alteraciones dentro y fuera de la cavidad uterina, como son la presencia de miomas, pólipos, endometritis crónica, adherencias intrauterinas, así como también hidrosalpinx, endometriosis y adenomiosis, por lo que la valoración adecuada de la cavidad y el útero debe ser minuciosa. La presencia de miomas submucosos disminuye la tasa de embarazo después de un FIV en un 70%, mientras que la miomectomía duplica la tasa de recién nacido vivo. Esto se debe a una disminución de la expresión del OXA10 durante la ventana de implantación, así como otras moléculas relacionadas a la adhesión embrionaria. Por el contrario, los miomas subserosos no tienen un impacto en la tasa de embarazo clínico y nacido vivo ni aborto espontáneo en mujeres que se someten a un tratamiento de fertilización in vitro, por lo que la miomectomía en estos casos no mejora los resultados. Es por eso que tanto la Sociedad Europea como la Americana desaconsejan la miomectomía en caso de miomatosis intramural asintomática o que no distorsione la cavidad. La presencia de pólipos endometriales está asociada con un aumento de la glicodelina y niveles reducidos del OXA10 y de IL-10, e igualmente genera anomalías histológicas en el endometrio. Hay estudios que han demostrado un aumento al doble de las tasas de embarazo clínico posterior a una polipectomía histeroscópica, independientemente del tamaño del pólipo. Las adherencias intrauterinas se encuentran presentes en el 8% de las pacientes con infertilidad y en 38% de las mujeres que tienen una pérdida temprana del embarazo. Las tasas de embarazo clínico posterior a una lisis histeroscópica por síndrome de Asherman oscilan entre el 32 hasta el 81%. La presencia de hidrosalpinx reduce la tasa de implantación, la tasa de embarazo y nacido vivo en un 50% en mujeres que se someten a un tratamiento de fertilización in vitro. Esto es secundario al líquido presente dentro de este, ya que genera una embriotoxicidad, así como alteraciones en la receptividad endometrial. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva recomienda una salpingectomía o una oclusión tubaria bilateral en las pacientes que lo presentan previo a realizar una transferencia embrionaria. La adenomiosis es una enfermedad en donde existe una respuesta inmune alterada por alteración de hormonas esteroideas, lo que se relaciona también a la falla de implantación. Se encontró que las citocinas proinflamatorias como las interleucinas 6, 1B, interferón alfa y el factor de necrosis tumoral alfa, así como los mediadores antiinflamatorios o reguladores como el interferón 10, como la interleucina 10 o el factor de crecimiento transformador beta están elevados en mujeres con adenomiosis. Varios estudios han descrito un aumento en la población de los linfocitos y macrófagos en la adenomiosis en comparación con los controles. Hay aumento en las células TH17, IL6, IL10, IL17 y disminución en las células T reguladoras y cambios también en proteínas implicadas en la respuesta inmunitaria. Las respuestas inflamatorias y la activación del complemento endometrial también se ven alterados. Además, se ha encontrado una disfunción en las células natural killer endometriales en mujeres con adenomiosis, lo que también se asocia a una tasa baja de implantación. En la endometriosis ha observado una amplia gama de cambios proinflamatorios a nivel uterino. Los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos y los T reguladores se comportan de manera diferente. Y también predominan los macrófagos tipo M1 proinflamatorios frente a los M2 antiinflamatorios y las células natural killer uterinas muestran una actividad anormal, lo que genera alteraciones también durante la implantación. Otra patología que se ha visto asociada a la falla recurrente de implantación es el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina. Esto es debido a que la señalización de las hormonas esteroideas se cruza con la señalización de la insulina a nivel del útero durante la desidualización del endometrio. Los fibroblastos del estroma endometrial de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen una desidualización alterada mediante la progesterona.
Las células inmunitarias endometriales presentan un estado de inflamación crónica de bajo grado. Para lograr una implantación adecuada, también se requieren de complejos eventos a nivel microvascular. En el caso de las trombofilias, se ha visto que estas pueden generar un fracaso en la implantación por alteraciones en la vascularización inicial del embrión y alteraciones del flujo sanguíneo en vasos residuales o coriónicos. Durante las diferentes etapas de la implantación ocurre una interacción importante entre el blastocisto y la vasculatura endometrial. En la posición ocurre una interdigitación de las microvellosidades en el sincitio trofoblasto y el epitelio. Posteriormente ocurre la adherencia del embrión al epitelio y finalmente la invasión del sincitio trofoblasto a la pared uterina y a la vasculatura. Las trombofilias pueden ser hereditarias o adquiridas. Las hereditarias van a ser la mutación del factor 5 de Leiden o las alteraciones del MTHFR, deficiencias en anticoagulantes como antitombrina 3, proteína C y S, y las adquiridas se encuentran el síndrome de antifosfolípidos. Múltiples estudios que valoran la asociación con falla de implantación han encontrado más de un anticuerpo en el 8% de las pacientes con falla de implantación. Sin embargo, no se ha comprobado que las mujeres con anticuerpos tengan una implantación significativamente más baja, por lo que no se recomienda hacer pruebas trombofílicas en pacientes con falla de implantación por falta de evidencia suficiente. Actualmente no hay una evidencia clínica que sugiera un tratamiento empírico en pacientes con falla de implantación sin una trombofilia diagnosticada. Sin embargo, se podría sugerir el uso de heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, es importante valorar primero el riesgo-beneficio. El microbioma endometrial es el conjunto de bacterias, virus y hongos que ejercen funciones metabólicas, epigenéticas e inmunológicas, y dentro de estas debe haber un equilibrio dinámico entre el cuerpo y el microbioma. El microbioma es variable dependiendo la zona del tracto genital femenino, siendo las principales bacterias a nivel vaginal los Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jenseni, Lactobacillus iners, Lactobacillus gasseri. Estas producen ácido láctico, bactericidas, peróxido de hidrógeno y probióticos, y estos promueven así la implantación y supervivencia embrionaria. La cavidad uterina sabemos que es una cavidad que no es estéril y se ha encontrado que existen dos composiciones microbianas dentro del útero. Estas son las dominadas por lactobacillus y las no dominadas por lactobacillus. Y se ha visto que las segundas, las que no están dominadas por lactobacillus, se asocian a una disminución en el éxito del FIV. Por otro lado, los lactobacillus SPP vaginal se asocian con una implantación exitosa. Sin embargo, a nivel endometrial no se han visto cambios estadísticamente significativos, por lo cual es debatido si a nivel endometrial el microbioma tiene una significancia para la implantación. Como tal, no se ha definido una composición microbiana endometrial saludable. Lo que sí se sabe es que las bacterias relacionadas a la disbiosis, como los streptococos, estafilococos, enterobacterias y Gardnerella, son composiciones no lactobacillus que se asocian a falla de implantación. Por otro lado, también tenemos que conocer el diagnóstico genético preimplantacional. Este es el PGTA. Se utiliza para analizar el DNA de los embriones. Puede ser de los ovocitos, analizando el cuerpo polar, los embriones en clivaje o los blastocitos. Esto al tomar biopsias del trofectodermo. Y el PGTA es el estudio que se utiliza para determinar anormalidades genéticas como las aneuploidías. Se utilizaron inicialmente para aumentar la tasa de embarazo y dentro de las indicaciones de hacer este estudio se encuentra la edad materna avanzada, la falla recurrente de implantación, un factor masculino severo y la pérdida gestacional recurrente. El estudio genético se realiza por medio de biopsia de blastocitos. Estas se realizan de día 5 a día 7 del desarrollo embrionario, tomando células del trofectodermo que darán a la placenta y a las membranas extraembrionarias. Se envían para un análisis NGS de los 24 cromosomas y posteriormente se realiza una criopreservación del embrión. Se ha visto que la tasa de implantación de los embriones euploides es del 70%. Estos estudios tienen ventajas y desventajas. La ventaja es que hay una mayor tasa de embarazo y disminuye el tiempo para lograr el embarazo. Sin embargo, existen desventajas como que no sabemos qué tanto daño realmente se le está haciendo al embrión. Los costos reales de este estudio son altos y pues en algunas ocasiones encontramos resultados de mosaicismos embrionarios que hasta ahorita no sabemos si son un factor confusor.
Por otro lado, encontramos también que hay una asincronía endometrial y embrionaria que también puede desempeñar un papel en el fracaso de la implantación. La duración de la exposición a la progesterona en el útero es crítica, aunque la evaluación de esto puede llegar a ser difícil. El desplazamiento de la ventana de implantación en el endometrio puede verse alterada. Y hay ensayos de receptividad que han surgido como una forma posible para evaluar la receptividad del endometrio. Sin embargo, los resultados aún siguen siendo controvertidos. Recientemente se han hecho investigaciones sobre la transcripción del endometrio para identificar biomarcadores moleculares de progresión del ciclo menstrual en mujeres sanas y en mujeres con infertilidad. Se han realizado firmas de expresión genética para datar al endometrio como una herramienta diagnóstica. Uno de estos estudios es el ERA-Test, que este fue el primero en ser comercializado como una herramienta que podría ayudar a los médicos a personalizar las transferencias de embriones congelados en un ciclo artificial por medio de reemplazo hormonal al adaptar el momento de la administración de la progesterona. El test ERA original se utilizó con un panel de microarreglos de 238 genes y se desarrolló en muestras obtenidas durante el ciclo natural en donantes de ovocitos. Posteriormente se realizó una validación en biopsias de ciclos naturales modificados y en ciclos artificiales en pacientes con infertilidad, y se trasladó a una plataforma para secuenciar el ácido ribonucleico. La prueba ERA clasifica las muestras de endometrio en 7 perfiles posibles: prereceptivo de 48 horas, de 24 horas, receptivo temprano de 12 horas, receptivo tardío de 12 horas, postreceptivo de 24 horas y postreceptivo de 48 horas, reportando tasas de embarazo por arriba del 70% cuando se realizan las transferencias personalizadas. Otra prueba diagnóstica disponible es el ERMAP, que utiliza la cuantificación basada en la reacción de cadena de polimerasa para evaluar la expresión de aproximadamente 40 genes que están involucrados en la proliferación endometrial y la respuesta inmune materna asociada con la implantación embrionaria. El ERMAP clasifica las muestras endometriales como prereceptivas, receptivas y postreceptivas. Estudios reportan una tasa de embarazo de hasta el 70% cuando se utiliza. Y estas pruebas diagnósticas están disponibles en el mercado y se desarrollan mediante el análisis de datos transcriptómicos endometriales utilizando métodos de inteligencia artificial. Como tal, actualmente no hay evidencia suficiente para sugerir que el uso de estas pruebas sería beneficioso en mujeres con infertilidad, por lo cual su uso no es recomendado de manera rutinaria. El sistema inmune materno responde a los antígenos fetales y una disregulación en esta comunicación podría explicar parte del fracaso en implantación. Las células natural killer uterinas regulan la invasión del trofoblasto y mejoran la remodelación vascular por el trofoblasto extravelloso. La invasión de los embriones requiere una adecuada activación inmunitaria en la interfaz materno-fetal. En pacientes que no tienen una falla estructural conocida en el útero, se han realizado varias intervenciones obteniendo resultados limitados. Es por eso que se han buscado estudiar también la tolerancia inmunológica materna para lograr una implantación exitosa. Se plantea la hipótesis de que estas pacientes pueden ser incapaces de reclutar linfocitos necesarios para una implantación adecuada, pero la infusión intrauterina de linfocitos podría restablecer el equilibrio inmunitario y mejorar la receptividad endometrial, así como las tasas de implantación. Las células mononucleares de sangre periférica contienen linfocitos T y B y monocitos. Estas células inducen la producción de citocinas, interleucinas y factores de crecimiento, lo que en algunos estudios se ha demostrado que ejerce un efecto positivo sobre el grosor endometrial y la receptividad de la misma. Las muestras de sangre se obtuvieron en pacientes 3 a 5 días antes de la transferencia de embriones y se aislaron las células mononucleares seguidas de una infusión intrauterina. Las células mononucleares se cultivaron también con gonadotropina coriónica humana porque esta aumenta la secreción de citocinas y quimiosinas. Y se observaron mejores índices de implantación, embarazo clínico y nacido vivo en estas pacientes tratadas. Otro tipo de terapia inmunológica es la infusión intrauterina de plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un hemoderivado autólogo que consiste en una preparación altamente concentrada de plaquetas en un pequeño volumen de plasma. En estas existen cientos de moléculas bioactivas como factores de crecimiento, factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento epidérmico, de crecimiento de fibroblastos, citocinas y moléculas de adhesión celular que se almacenan dentro de los gránulos de las plaquetas.
La liberación de los gránulos de las plaquetas activadas permite la entrada de estos factores en altas concentraciones a los tejidos diana, lo que da como resultado la estimulación de la proliferación y diferenciación celular, la angiogénesis y la quimiotaxis, así como la modificación de la respuesta inmunitaria local. En estos estudios se ha colocado de forma intrauterina 2 días previos el plasma rico en plaquetas previo a la transferencia embrionaria, obteniendo tasas de embarazo del 53% versus el 27% y embarazo clínico del 45% versus el 17%. Otro tipo de terapia inmunológica es el factor estimulante de colonias de granulocitos administrada de vía subcutánea. Esta es una glicoproteína que se produce en las células inmunitarias como los monocitos y los macrófagos, las células endoteliales y las células de la médula ósea. Estimulan la proliferación, diferenciación, supervivencia y función de los neutrófilos. Se utiliza actualmente también para tratar algunos trastornos hematológicos como la anemia plástica y la neutropenia. También este factor estimulante de colonias de granulocitos se expresa y produce en las células deciduales y se ha investigado como un tratamiento complementario en las pacientes que tienen pérdida gestacional recurrente o falla de implantación. Siguiente. Otras terapias inmunológicas que se han utilizado en la falla recurrente de implantación aún siguen dentro de investigación. Estas pueden ser la infusión intrauterina de HCG, la inmunoglobulina intravenosa, la terapia intralipídica intravenosa y el uso de heparina. Sin embargo, todas este tipo de terapias tienen evidencia mínima, por lo que se necesitan más estudios aleatorizados controlados para poder apoyar su uso de forma rutinaria. Sin embargo, se cree que estas terapias mejoran las citocinas y los linfocitos T helper 2, modificando el fenotipo de las células natural killer uterinas, y eso favorecería la implantación y por lo tanto el embarazo. Se ha visto también que el uso de la heparina solo beneficia a pacientes que tengan trombofilias conocidas o síndrome antifosfolípido, por lo que se necesita igualmente mayor estudios controlados antes de recomendarlo de manera sistemática. Finalmente, para concluir, la falla recurrente de implantación representa una frontera en la medicina reproductiva. Se necesitan más investigaciones para conocer los factores inmunológicos, genéticos, anatómicos, hematológicos, microbianos y endocrinológicos para obtener mejores resultados reproductivos en estas pacientes. Y el abordaje y tratamiento debe de ser individualizado para obtener mejores resultados. Muchas gracias.